Sí, sí. Hermanos, buenas noches, bienvenidos todos. Ya, gracias, que bueno, el hermano empezaba su intervención hablándonos del riesgo que hay en, en no estar en Cristo, ¿cierto? Y nos habló también de un lugar espantoso al que nos da hasta terror nombrarlo, pero hay que nombrarlo, ¿cierto? El infierno. En uno de los himnos que cantamos, dice: si no estoy con Cristo, esclavo, yo soy. Y el que no está con Cristo es esclavo ¿de quién? Del pecado y de Satanás. Es lo que dice la Biblia. Pero estando con Cristo somos más que vencedores, pero cambiamos de amo. Antes éramos esclavos de Satanás, ahorita pasamos a ser ¿qué? Esclavos del Señor. Esclavos del Señor. Señora, siervos, es la misma palabra, esclavos, sino que con esa palabra tenemos algo de, como que no nos gusta, ¿cierto? Como que suena mal y entonces no la queremos eh, tener en nuestra boca, pero la Biblia nos habla de que es así. Y pues hoy vamos a ver algo de eso. La intención, hermanos, es que terminemos con el estudio en Filemón. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Les invito primeramente a que oremos y pidamos al Señor su dirección. Padre amado, una vez más queremos acercarnos a ti con la confianza de que eres nuestro Dios, que podemos llamarte Padre gracias a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual eh, entregó su vida allí en la cruz del Calvario para darnos vida a nosotros. Queremos exaltarle a Él, queremos rogarte que tú seas guiando tanto nuestra mente como nuestro corazón para que podamos entender lo que tú nos has dejado por medio de tu palabra, que podamos sujetarnos a ella y que podamos obrar conforme a tus propósitos. Eso pues te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a leer rápidamente desde el verso 10, Filemón, verso 10. ¿Estamos? Filemón, verso 10, dice así la palabra del Señor: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos.
Y vamos a recordar que el apóstol Pablo en sus prisiones eh, trabajaba, ¿cierto? Eso lo veíamos en el estudio pasado y trabajaba específicamente en el Evangelio, en el Evangelio. Su ministerio es presentar a Cristo. Resultado de ese trabajo, dice el verso 10, que allí se engendró ¿quién? Onésimo, Onésimo. ¿Y que Onésimo es quién? Duro, por favor. Un esclavo. Primeramente, Onésimo es un esclavo. ¿Era un esclavo de quién? De Filemón, que llega donde está Pablo preso, se le presenta el evangelio de salvación, él recibe esas buenas noticias de salvación y ahora Pablo quiere retornar a Onésimo, donde Filemón, y lo presenta como quién. ¿Cómo? Como dice el hermano, ¿cómo dice ahí? Mi hijo amado, mi hijo amado. Entonces, hermanos, yo quisiera que quizás soy insistente bueno, pero que nos apropiemos de esas palabras que utiliza un personaje como Pablo, o sea, un apóstol con autoridad, con, con conocimiento, con experiencia, dirigido por el Espíritu Santo, y él utiliza palabras, dijo el hermano James, un lenguaje tierno, un lenguaje amoroso, un lenguaje, mm, ¿qué más podríamos decir? Ahí está bien, ¿cierto? ¿Cómo? Cariñoso, sí. Eh, a nosotros nos cuesta, hermanos, a nosotros nos cuesta, pero yo quiero pensar en eso. Si un apóstol, si una persona como él pudo manejar un lenguaje de esos, ¿por qué nosotros no? Y es una de las enseñanzas, hermanos, que yo personalmente quiero recibir. Bueno, expresiones como esa, mi hijo Onésimo, ¿un hijo en qué? En la fe, ¿cierto? Un hijo espiritual. Verso 11, el cual en otro tiempo te fue inútil y hablábamos de esa palabra, una palabra también dura, que significa también que perjudicial, perjudicial, ineficaz, ineficiente. eh, y entonces, cuando cantábamos, eh, sin Cristo, esclavo yo soy. Sin Cristo, inútil soy, ¿cierto? Sin Cristo, pues sí soy útil, como dijo el hermano Milton en Santa Rosa, pero ¿a quién? Si nuestro Señor no es Cristo, ¿quién es? Satanás. Entonces sería útil a Satanás. Bueno, verso 12. Y quiero que pensemos, hermanos, de una vez en el propósito de la carta. ¿Qué propósito tiene el apóstol en, en escribir esta carta y enviársela a Filemón? ¿Cuál es como su motivación? ¿Qué es lo que él busca ahí? Propósito, restauración, ¿qué más? Reconciliación. Hay otra palabrita, o sea, eso es, pero hay otra palabrita que también me gusta. Señor, intersección, está haciendo intersección, pero hay otra que tiene que ver para que haya reconciliación, perdón, perdón, perdón. Se está buscando perdón, reconciliación, restauración y hay una intersección. Bueno, ese es el propósito de la carta, hermanos, y es lo que vamos a revisar ahí. Verso 12, el cual vuelvo a enviarte. ¿Tú pues qué? Recíbele como a mí mismo, recíbele como si fuera yo. Entonces recordamos los primeros versículos cuando el apóstol se refiere a Filemón y le dice,
¿Cómo le dice en el verso 1? ¿Al qué? Al amado, el lenguaje que él utiliza. Al amado Filemón. Entonces, podemos ver la relación que ellos tienen, ¿cierto? Si yo me trato con otro hermano de amado, es porque hay una relación, o sea, no solamente la relación que tenemos en Cristo, sino que también hay una relación interpersonal donde interactuamos y de verdad somos como amados, o sea, estimamos al hermano. Pablo le está diciendo, recibe a mi hijo Onésimo como si fuera quién, como si fuera yo, ¿sí? Recíbelo bien, recíbelo con amor, porque también lo puede recibir como, pues recibámoslo porque tocó, porque me da pena decir no, pero en mi corazón, ¿qué hay? No, no hay ese amor. Pero bueno, las características, virtudes de Filemón son ¿qué? ¿Un hombre qué? Amoroso, cariñoso, amistoso. Bueno, verso 13, dice el apóstol Pablo que él quisiera ¿qué? Retener a Onésimo, quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese. Esa palabra es importante, hermanos. ¿Para qué quería retener a Onésimo? Para que le sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Agüita, gracias al Señor por el agua. Para que me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Y es otra cosa, hermanos, característica que quizás nosotros no, no nos apropiamos desde el principio cuando, o sea, nosotros creemos en el Señor, aceptamos al Señor, estamos confiados de que somos hijos de Dios, estamos confiados de que pasaremos con Él, ¿qué? La eternidad, pero hay una frase que a mí me gusta, ahorita más rato la miramos. ¿Qué haremos con Él? Reinaremos con Él, reinaremos con Él. Y en un reinado, o sea, un rey que necesita servidores. Y eso lo debemos de hacer desde el momento en que creemos en el Señor. Y en ocasiones eso lo tenemos como un poco descuidado. Eh, tenemos la seguridad de la salvación, pero esos detalles que vemos acá, Onésimo recibe el mensaje de salvación e inmediatamente, ¿qué está manifestando el apóstol? Que le servía, que le servía en las prisiones, mientras estaba ahí preso, que él quisiera retenerlo, pero entonces él ve que no es lo correcto. ¿Lo correcto qué es? Por eso dice, en el verso anterior decía, el cual vuelvo a qué? A enviarte. Entonces, el hermano ahorita hablaba de restauración, ¿cierto? Muy útil, Onésimo, para Pablo, pero ¿qué era lo correcto? Que él volviera donde Filemón para arreglar sus cosas, ¿cierto? A dar la cara, ¿sí? Muy bueno para el apóstol que este hijo espiritual le ayuda, le sirve, le colabora. Pero ¿qué es lo correcto? Regresarlo, regresarlo para que arreglen las cosas. Para Onésimo tampoco era fácil. Si para Filemón no era fácil, para Onésimo tampoco. Ir a dar la cara, ir a pedir perdón. Pongámonos en el lugar. No es fácil, hermano, ¿cierto? No es fácil. Pero el apóstol está haciendo un proceso o un procedimiento. ¿Cómo se llama eso, chico? Un debido proceso. Bueno, muy bien. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, hermanos. O sea, el trabajo es ¿qué? El evangelio. El trabajo de Onésimo no era, voy a decir una bobada y perdóneme, láveme la ropa. No, no, ese no era el trabajo de Onésimo.
por el Evangelio, por el Evangelio. Listo. Verso 14. Pero nada quise, el apóstol está diciendo, nada quise hacer sin tu consentimiento. Otra vez es el lenguaje que él utiliza. Él como autoridad apostólica, ¿qué podría hacer? Dejemos a Onésimo acá. Pues ya que ella la embarró por allá, acá está trabajando correctamente, pues dejémoslo acá. Pero ¿qué dice el apóstol? Nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese de necesidad o no te sintieras comprometido, obligado, sino como voluntario. O sea, la decisión que va a tomar Filemón es algo de él, de corazón, voluntario, no comprometido con el apóstol, porque él le está diciendo en el verso 8 le había dicho, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, o sea, lo correcto, pero no, más bien que te ruego, te suplico, te imploro. Entonces esto le está más o menos diciendo nuevamente en el verso 14, nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Verso 15, y aquí nos vamos a detener un poquito, porque quizá pudiese ser, puede ser, quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, ¿sí? Esa situación que pasó, que fue un daño que hizo Onésimo, que pues ahí en la carta no sabemos exactamente qué fue, pero hizo un daño, nosotros nos podemos imaginar cualquier cosa que le robó, eh, falló en lo que haya sido, y eso le hizo a él, ¿qué? Huir, huyó de su amo por el daño que hizo, y entonces es lo que está diciendo en este versículo el apóstol, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. ¿Para qué? Para que le recibieses para siempre. Tremendo, ¿cierto? Y ahí entonces pensamos, "Hmm, como había dicho en el estudio pasado, el apóstol Pablo le queda muy fácil escribirme que recíbalo, pero él no fue el que sintió el perjuicio, el daño. Y ahora me dice que eso quizás era lo conveniente, que se apartara un poco de tiempo para que ahorita lo reciba. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Difícil, difícil. ¿Qué dice Romanos 8:28? Pacho, por favor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. El problema que acabó de pasar, la falla que cometió Onésimo, el accidente, cualquier problema, hermanos, el problema que tengamos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ah, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí estamos hablando de dos llamados, a Filemón y a Onésimo, dos hijos de Dios. Y el apóstol se está refiriendo a eso, porque quizá por, ¿cómo es? Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Bueno, eh, voy a utilizar dos versículos de una vez, pensando en lo que el hermano Edwin ahorita nos compartía y en esa frase que yo les digo que me gusta. Nosotros estaremos con el Señor por cuánto tiempo? Por siempre, ¿cierto? Por la eternidad. Y reinaremos con Él. Retrocedamos ahí en, en, en segunda de Timoteo.
Segunda Timoteo, capítulo 2 y el verso 12. Segunda Timoteo, capítulo 2 verso 12 dice, si sufrimos, ¿también qué? Reinaremos con él. O sea, eso es lo que el apóstol Pablo creyó. Y eso es lo que el apóstol Pablo está disfrutando hoy, que ya no está en esta tierra, que ya murió. Está con el Señor ¿cómo? Por siempre. El tema del reinado, vamos a Apocalipsis, el tema del reinado, esos son eh, temas más espinosos, ¿cierto, hermano James? Es más espinoso. Capítulo 5, pero es una promesa, es algo veraz, es algo confiable, que reinaremos con él. Capítulo 5 de Apocalipsis, verso 10. Dice el apóstol Juan, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, ¿y qué? Y reinaremos sobre la tierra. Hay detalles, hermanos, que yo personalmente no los entiendo, pero yo me sujeto ¿a qué? A la promesa. Yo he creído en el Señor, yo he confiado en el Señor y su palabra dice que yo estaré por siempre con Él, o sea, por la eternidad, y dice que reinaré con Él, que reinaré con Él. Y a eso me sujeto yo. Y aquí en Apocalipsis dice, y reinaremos sobre la tierra. Volvemos entonces a Filemón. Bueno, verso 16. ¿Cómo lo va a recibir? Dice, no ya como esclavo. Ahí hay algunos detalles. Un hermano en el estudio pasado me hizo por ahí como una preguntita ahí sobre este tema de la esclavitud. No ya como esclavo, sino como más que esclavo. ¿Cómo qué? Hermano amado, amado. Tenemos que pensar un poco, para mí es difícil pensar en esa época y saber exactamente lo que significaba un esclavo, cómo era tratado. Para mí es un poco difícil, pero mire que a nosotros nos cuesta decir esa palabra, esclavo, porque es demasiado, ¿qué? Dura, ¿cierto? Es como denigrante. Entonces, teniendo en cuenta eso, que hoy nosotros decimos, "Ah, es que esa palabra esclavo deberíamos de no utilizarla", pero no, la Biblia la utiliza, el Señor la utiliza, el apóstol la utiliza, nosotros no la podemos cambiar. Entonces, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, amado, no un hermanito ahí sencillo, no, hermano amado. Mayormente para mí, mire la expresión del apóstol Pablo, Onésimo para el apóstol era ¿qué? Muy amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Tanto en la carne, alguien preguntaba, ¿eran hermanos de carne? No, cierto. Eso no es lo que quiere decir el versículo ahí. La relación interpersonal que tenía Filemón con Onésimo era de qué? Amo y esclavo. Amo y esclavo. En la carne. Listo. Eso queda claro, ¿cierto? Pero también en qué? Tanto en la carne como en el Señor. Y ahorita hay una relación que más estrecha, espiritual. Ahora son hermanos en Cristo. No solamente la relación de amo y esclavo, sino hermanos en Cristo. Eso es lo que yo personalmente, hermanos, entiendo con el versículo, tanto en la carne como en el Señor. Vamos a mirar sobre la esclavitud, porque lo que le entendí al hermano es, venga, pero en el Nuevo Testamento, eh, eh,
se avalaba la esclavitud. ¿Qué pueden pensar ustedes, hermanos? Eh, ¿El apóstol la rechaza, la condena o se sujeta o qué? Porque mire que tenemos problema con la palabra, esclavitud, esclavo, y eso nos da vueltas en la cabeza. Pero ¿qué dice la Biblia, cierto? Bueno, ¿y qué dice el apóstol? Miremos ahí atrás, en Primera de Timoteo, capítulo 6, instrucciones de Pablo a Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo, le dice, capítulo 6, verso 1, todos los que están, ¿qué? Bajo el yugo de esclavitud, o sea, todos los esclavos, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, le está hablando a hermanos esclavos que ejercen esa tarea. Tengan a sus amos por dignos de todo honor. Tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Será que según este versículo, Pablo instruyó a Onésimo, que era el esclavo? Bueno, allá ahorita usted ya no va a ser esclavo. ¿Le diría eso? No, no. Él iba a regresar con su labor. Por eso dice que no solo en la carne, sino también en el Señor. O sea, en la carne él continuaba en el ejercicio que desempeñaba allá en la casa de Filemón. Verso 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvales mejor. ¿Sí ven, hermanos? ¿Qué iba a ir a hacer Onésimo allá? Servir mejor, servir mejor. Por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. ¿Esto qué? Enseña y exhorta. Entonces el apóstol no le estaba diciendo a Filemón, recíbalo, pero ya no es esclavo. No, le dice, ya no como esclavo, sino más que un esclavo. ¿Cómo qué? Como hermano amado. Ahora, esta parte que acabamos de leer se la dirige el apóstol Pablo a la enseñanza a los que están bajo el yugo de esclavitud, o sea, a los esclavos. Retrocedamos un poco en Colosenses, capítulo 4, y el verso 1. ¿A quién se dirige ahí el apóstol? Amos, amos, haced lo que es justo y recto. ¿Con quién? Con vuestros siervos. Y la palabra ahí vuelve a ser esclavos. Con vuestros siervos, sabiendo, miren esto, sabiendo que también vosotros tenéis un amo, ¿dónde? En los cielos. Entonces lo que hace el Evangelio, hermanos, lo que hace el Señor es que, ahorita hablamos de reconciliación, de, de intersección, intersección, de restauración, ¿cierto? Es acercar una relación en el Señor, pero cada quien en el lugar que le corresponde o en la tarea que le corresponde. ¿Vemos autoridad en la Biblia? Sí. ¿Vemos que cada quien tiene su labor? Sí. Está diciendo, como ahorita todos somos iguales en Cristo, ahorita ya no le tiene que hacer caso a su amo. No, no. Antes, ¿qué dice? Sírvale mejor por ser hermano. Y a los amos les dice que qué?
haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, hermanos, ¿queda claro ahí el tema de la esclavitud? El Evangelio no está aboliendo la esclavitud, sino que está haciendo que hayan unas mejores que relaciones entre amos y siervos, entre unas personas y las otras, entre hermanos amados. Bueno, volvemos a Filemón. No hay afán, ¿cierto? Está lloviendo. Filemón, verso 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Eso lo ha dicho 3 veces. Vamos a mirarlo. Verso 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues, recíbele como a mí mismo. Verso 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le qué, para que le recibieses para siempre. Y verso 17, así que si me tienes por compañero, que es lo que dice en el verso 1, al amado Filemón, colaborador nuestro, si me tienes por compañero, recíbele como si fuera yo. ¿Cómo lo iba a recibir? Bien, está intercediendo por, por Onésimo, le está dando indicaciones a Filemón de cómo debe ser esa relación. Volvemos a un punto. ¿Sería fácil? No, pero es lo que conviene en el Señor, en el Señor. Bueno, verso 18. Si Onésimo en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. O sea, Pablo está dispuesto a pagar por quién? Por Onésimo. Si Onésimo no tiene cómo pagarle, yo le voy a pagar. Y eso lo hemos visto también en otras partes de cuando habla de quién, del buen samaritano, creo que es. Sí es samaritano. Que había uno por ahí herido y después él dijo, atiendan lo que yo pago por él. Enseñanzas para nosotros, hermanos, ¿cierto? Pero nosotros, ¿qué podemos decir? No, pues que el apóstol Pablo no le dolía una muela. ¿Por qué? Que no tenía, ¿cierto? Bueno, pero nosotros, hermanos, estamos dispuestos a eso, a interceder por un hermano hasta el punto de que decimos, yo pago por él. Difícil, ¿cierto? Es difícil, pero es lo que nos muestra la carta, es lo que nos muestra la carta. Y si el Señor dejó estas instrucciones, algo de eso también hablaba el hermano Edwin ahorita, nos dejó su palabra ¿para qué? No solamente para que la leamos, no solamente para que entre comillas decimos que la entendimos, sino para que la qué, para que la vivamos, para que la vivamos. Y esa debe ser una de nuestras oraciones, que el Señor obre en nosotros y nos enseñe a vivir su palabra, no solamente a entenderla. Listo. Si te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Sello, yo le pago. Tenga la plena seguridad que le pago. Pero ese versículo no ha terminado ahí. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Y ahí qué, hermanos? ¿Qué quiso decir Pablo ahí? ¿Paga o no paga? ¿Qué quiere decir esa segunda parte de ese versículo? ¿Por qué está en deuda Filemón con Pablo? ¿Qué creemos? Bueno, lo que entendemos es que así como Onésimo recibió el mensaje, el evangelio de parte de Pablo, Filemón también recibió el mensaje del evangelio de parte de Pablo. Habíamos, en el estudio pasado, habíamos mirado una cita en Primera de Corintios
capítulo 4 y el verso 15, dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, 10.000 tutores, instructores, maestros, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús, yo, Pablo dice eso, os engendré. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Entonces es lo que entendemos con esa parte del versículo. O sea, lo que Filemón ganó aceptando el mensaje de salvación, no tiene qué, no tiene precio, no tiene precio. No hay cómo pagarlo. Lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor, no tenemos cómo pagarlo. Por eso, hermanos, vamos a meter en otro tema, vea, pero está lloviendo, no hay afán, ¿cierto? El valor de la obra de Cristo a favor de nosotros, no sé cada uno de nosotros cómo cómo lo expresa. Vea, delante del Señor, hermanos, pues nosotros no tenemos cómo esconderle nada al Señor. Pero la palabra muestra cómo es cada siervo. Muestra. Dice que Tomás era un qué? Un incrédulo, ¿cierto? Él, ahí muestra. Tomás no creyó hasta que no vea y meta mis dedos en sus llagas. No creo. Pedro era quién? Un impulsivo. No, Pedro era un impulsivo. Y así consecutivamente. La palabra de Dios no tapa las fallas de los siervos de Dios. Y nosotros también somos cartas que somos cartas leídas, hermanos. Nosotros, por más que queramos esconder cosas, no hay forma. Nosotros, el hermano del lado sabe cómo soy yo y yo sé cómo es él, entre comillas, ¿cierto? Pero hay cosas muy visibles, hermanos. Nosotros tenemos que valorar la obra del Señor. Y eso es lo que le dijo Pablo a Filemón. Yo le pago, pero por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Verso 20. Si hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, en el Señor, en el Señor, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y esa es una de las virtudes de Filemón. Verso 7, dice el apóstol Pablo que pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido ¿qué? Confortados los corazones de los santos. Si Onésimo era recibido por Filemón de esa manera, Pablo, ¿cómo iba a quedar? Confortado. Y tengamos en cuenta que Pablo está ¿dónde? En la cárcel. No es que esté pasando muy bueno, ¿cierto? ¿Quién quiere ir a pasar bueno a la cárcel? Nadie. Entonces, si estas indicaciones de Pablo llegan a ser recibidas de la manera adecuada, Pablo iba a ser ¿qué? Confortado por, por, por lo que dice ahí adelante. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiado, ¿de qué? En tu obediencia. Obediencia, una de las palabras claves del hermano Ames. Obediencia. Confiado en tu obediencia. Ahora, recordemos que él no le está ordenando, le está rogando, pero dice que ¿qué? Que confía en su obediencia. ¿Y qué más dice? Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y volvemos a nosotros. O sea, no crean, hermanos, que yo les estoy diciendo a ustedes, no, me estoy diciendo yo. ¿Hago más de lo que se me dice? Seguramente no, seguramente no. Pero es la enseñanza, es lo que el Señor nos está diciendo hoy.
¿Es obediente? Sí, pero el Señor confía que ¿qué? Que hagamos ¿qué? Más de lo que se nos dice. Verso 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces, ¿cómo era Filemón? Si Pablo tiene la tranquilidad, la confianza de decirle, prepáreme alojamiento, era porque Filemón era un hombre hospedador. ¿Cuánta enseñanza hay, hermanos, para nosotros? ¿Cuánta enseñanza? ¿Confía en las qué? ¿Qué hacen por Pablo los hermanos allá en orar? Orar por Pablo. Y eso es otra cosa importante, hermanos. El viernes culto de oración. Hay hermanos que manifiestan y bueno, y también en el grupo, una necesidad de oración. Ejercitemos eso, hermanos. Intercedamos por los hermanos. Que la hermana está enfermita, oremos por la hermana. Lo que sea. Pablo confía en las oraciones de los hermanos allá en la casa de Filemón y él dice, estoy seguro que seré liberado por las oraciones. Y como estoy seguro de eso, prepáreme qué? Alojamiento. ¿Cómo estamos ahí nosotros para alojar, para hospedar? Ustedes sí, hermanos, que no es solamente leer, entender, sino llevar a dónde. Porque son enseñanzas para nosotros. Son enseñanzas para nosotros. Bueno, vamos a terminar porque hasta ahí leímos, ¿sí o no? Prácticamente terminamos, pero prácticamente. Bueno, ¿qué podemos pensar de la obra del Señor? Ejemplo, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿El Señor haría algo por nosotros? Sí. Habrá ahí como, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Habrá algo ahí como que el Señor pagó por nosotros. Vamos a Juan capítulo 19. No me voy a extender, hermanos. Leamos el 16, 17 y 18. Así que entonces, Juan capítulo 19, verso 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese ¿qué? Crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Verso 17. ¿Y él? ¿Quién es él? Jesús cargando su cruz. Salió a un lugar llamado de la Calavera y en hebreo Gólgota y allí ¿qué? Le crucificaron. El Señor se cargó ¿con qué? Con nuestros pecados, con mis pecados. ¿El Señor qué hizo? Pagó por mí. El tema del infierno, hermanos. ¿Para dónde va cualquier ser humano por su naturaleza pecaminosa? Para el infierno. Pero el Señor ¿qué hizo? Se puso en lugar de nosotros. ¿Sí? Y se cargó de nuestro pecado. Dice, y Él cargando su cruz hizo nuestro pecado, nuestras faltas, nuestro pago, lo que nosotros debíamos de pagar, Él lo cargó, lo hizo suyo, lo puso a su cuenta, ¿sí? Bueno, es que tengo otra citica ahí, sino que denme un chance. Primera de Pedro, capítulo 3,
porque con Filemón ya acabamos, pero no me quiero ir sin estos detallecitos. Capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por qué? Por los pecados. El justo por los injustos. ¿Cuánto pagó el Señor por nosotros, hermanos? Y es lo que el apóstol Pablo quiso interceder o intercedió por un esclavo que llegó a los pies de Cristo. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo, esclavo yo soy. Que la palabra del Señor obre en cada uno de nosotros. No solamente, hermanos, ya lo he dicho por ahí unas 3 veces, para que la entendamos, sino para qué, para que la vivamos. Que la obra de Cristo de verdad obre en nosotros. No solamente acá, sino en nuestra vida. Él pagó por nuestros pecados. Él fue a la cruz en lugar de nosotros. Él nos rescató del infierno. El justo por los injustos. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te queremos agradecer por el tiempo que nos permitiste estar acá reunidos, abriendo tu palabra, seguramente con, con nuestra debilidad, nuestras fallas, no la podamos entender completamente, pero lo que entendemos queremos que tú seas llevándolo a nuestro corazón y que tu palabra obre conforme a tu voluntad. Te agradecemos por ser nuestro Dios, te agradecemos porque tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, fue allí a la cruz para morir por nosotros y también queremos decirle que le agradecemos, que le amamos porque Él nos amó primero, porque Él resucitó al tercer día, porque Él está ahorita a tu diestra y porque ha prometido regresar por su iglesia. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos.